En un encendido discurso, Gerardo Fernández Noroña manifestó su profundo desagrado hacia varias decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia, señalando que algunos de sus fallos favorecen intereses contrarios al bienestar del pueblo. Noroña criticó a los ministros que, en su opinión, han actuado más como defensores de privilegios que como garantes de la justicia, desvirtuando el papel del Poder Judicial en un sistema democrático. Para el diputado, la Corte está fallando en su responsabilidad de representar los intereses del país y de respetar las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación. Además, Noroña advirtió que podría impulsarse un juicio político contra aquellos ministros que han actuado de manera incorrecta o han abusado de su poder. Sostuvo que la rendición de cuentas es esencial para el buen funcionamiento de las instituciones y que, si se demuestra que los ministros han favorecido a intereses particulares, deberán enfrentarse a las consecuencias legales. Este llamado generó reacciones dentro del recinto, ya que plantea la posibilidad de una reforma más profunda al sistema judicial mexicano en busca de mayor transparencia y justicia. Antes de comenzar, si están comprometidos con la Cuarta Transformación y quieren estar siempre al tanto de lo más reciente sobre el gobierno de AMLO, este es su lugar. Vamos a traerles las noticias más frescas, los análisis más profundos y todo lo que necesitan saber para seguir apoyando este gran proyecto de nación. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Juntos, nos seguimos fortaleciendo. Señoras, señores, la República funciona y deseo de todo corazón que siga funcionando. Es cuando, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, hace unos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México. Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un servidor, pero estaba la segunda sesión de inmediato. Como ustedes fueron testigos, yo ya había recibido la información oficial de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos, había aceptado revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene ninguna facultad para revisar la constitucionalidad. Está queriendo atropellar al constituyente permanente, que no solo es la Cámara de Diputados, no solo es la Cámara de Senadores. Les recuerdo que para una reforma constitucional se requiere la mitad más uno de los congresos estatales. Y la Corte, quitándose la careta, en una actitud cada vez más facciosa, tomando decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas, ha determinado darle entrada a este inexistente jurídicamente recurso que no tiene ningún sustento legal en ninguna parte del marco constitucional. Está dando un paso que francamente es una provocación, que francamente los pone en una condición a ellos fuera de la ley y que nos fuerza a tomar decisiones sobre las implicaciones legales de su comportamiento. Porque la Corte no solamente pretende pasar por encima del Legislativo, pasar por encima del Ejecutivo, pasar por encima del soberano que es el pueblo de México y que nos dio un mandato el 2 de junio, sino además pretende detener un proceso electoral iniciado. Este lunes hizo 8 días y que
es competencia de la autoridad electoral. La Suprema Corte está invadiendo una esfera jurídica que no le compete bajo ninguna circunstancia, porque el proceso electoral ya inició. El órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, ha comunicado el inicio de ese proceso electoral. Desde la emisión en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional inició el proceso y el propio órgano electoral lo formalizó hace 11 días. Por lo tanto, la Corte, la Suprema Corte, está invadiendo jurisdicción, está violentando el marco constitucional, está pretendiendo atropellar al constituyente permanente y a mí me queda muy claro que todas estas acciones implican responsabilidades jurídicas y políticas de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dado inicio a este proceso. Están a tiempo de detener su actitud facciosa. Yo no me atrevería, como algunas ministras de la Corte han planteado con mucha, a mí me parece que con mucha fuerza, que hay en camino un golpe de Estado jurídico. Yo lo que sí veo es una intentona desesperada e ilegal por detener la reforma constitucional al Poder Judicial. Y como yo he dicho insistentemente, así como no hubo poder que evitara la aprobación de la reforma, no hay poder humano que pueda evitar su instrumentación. Como lo dije en el Pleno, el primer domingo de junio de 2025 se hará la elección de las personas juzgadoras. Pero yo hago un llamado a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente a su presidenta, Norma Piña, a detener su actitud facciosa, a no dar un paso más en la conducta irresponsable que han mantenido hasta este momento. Porque yo señalo con toda seriedad, con toda claridad y con toda firmeza que detrás de las protestas violentas que incluyeron la toma del Pleno de la Cámara de Senadores, la autora intelectual se llama Norma Piña. A mí me parece que los niveles a que están llegando son gravísimos, inaceptables en una república con división de poderes, y ellos que han estado hablando de que está en riesgo la independencia del Poder Judicial, están con su actitud atropellando a la República misma, al Poder Legislativo, al Constituyente Permanente, al Poder Ejecutivo y, reitero, al soberano. Es verdaderamente indignante que la Corte, en su racismo y clasismo feroz, mayoritariamente, sigan planteando en los hechos que el pueblo no tiene derecho a elegir a las personas juzgadoras. Es verdaderamente monstruoso. ¿En qué escuela estudiaron Derecho? Y que me expliquen los alcances del artículo 39 constitucional. ¿En qué escuela estudiaron Derecho? Y que me expliquen en qué lugar dice que la Corte puede revisar el derecho soberano del constituyente permanente de hacer una reforma constitucional. ¿En qué escuela estudiaron de derecho para que me expliquen de dónde sacan que pueden detener un proceso electoral? Ni la pandemia, fíjense lo que digo, ni la pandemia pudo detener los procesos electorales en nuestra patria. Así es que la pandemia reaccionaria que representa la Suprema Corte de Justicia de la Nación no va a detener al pueblo de México y a su determinación de elegir por el voto universal, secreto y directo el primer domingo de junio a todas, bueno, a la mitad de las personas juzgadoras, pero a la totalidad de la Corte. Yo creo que los ministros y ministras de la Suprema Corte que hoy votaron a favor de dar entrada a este indefendible, insostenible recurso, inexistente jurídicamente, insisto, nos quieren obligar a tomar una determinación que estamos dispuestos a tomarla si ellos insisten en violar
el marco constitucional. Eso es lo que yo les plantearía y estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. ¿Qué tal, senador? Varias preguntas. Justo con este cierre que habla usted a tomar cierta determinación, ¿cuáles serían estas determinaciones que se tomarían? Esa sería la primera pregunta. Sí, eso. Pediría que en todos los casos, si son varias preguntas, hagan la primera, la respondo, la siguiente, las que tengan. No tengo inconveniente. Hoy Sergio Gutiérrez Luna, presidente en los hechos de la Cámara de Diputados, desde hace varias semanas había planteado un juicio político contra ministros y ministras de la Corte. Y hoy él insiste en que ese es el camino. Yo francamente creo que es el momento para volver al 1 de octubre, a la serenidad, a la actitud republicana, al respeto entre poderes. Nosotros no hemos escatimado los derechos de las personas juzgadoras a su retiro en las condiciones vigentes. Nosotros no hemos escatimado y ni escatimaremos a las personas juzgadoras su derecho a participar o no en el proceso de elección. Nosotros no hemos escatimado su derecho a manifestarse. No les hemos descontado un solo día, no solo a las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, sino a funcionarios de altísimo nivel que han dejado de prestar su responsabilidad como integrantes del Poder Judicial, yendo muy lejos en el respeto a su derecho de libre manifestación y de libre expresión. Somos convencidos de ello. Y no vamos a coartarle el derecho a nadie, pero no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que violen el marco constitucional y que pretenda un puñado de personas que se creen superiores a la patria entera a detener la instrumentación de la reforma al Poder Judicial. Estoy siendo muy claro en mi comentario. La última, usted abrió esta conferencia diciendo que no veía no quiero ponerle palabras en su boca, pero que no compartía del todo la posición de tres de las ministras que hablaron hoy de un golpe de Estado. Pero en los hechos, y de acuerdo a los académicos, se lo pregunto, ¿estaríamos asistiendo a este lawfare, a esta guerra jurídica, a una especie de la politización de la política, finalmente, o el primer intento de lawfare en contra de la recién llegada presidenta Claudia Sheinbaum? Sí, sería una forma inédita de lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende erigirse, insisto, por encima de los poderes que ellos dicen defender. La independencia y autonomía de los poderes, pretende atropellar al legislativo y al constituyente permanente, que vuelvo a insistir, a riesgo de ser repetitivo, que incluye no solo a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, sino a los congresos locales que aprobaron la reforma constitucional al Poder Judicial, que se necesitaba por lo menos la mitad más uno y fue muy superior. El número 25, si mal no recuerdo, que creo que debe haber aumentado porque siguieron llegando información de congresos que aprobaron la reforma. Entonces, en ese sentido, se violenta al constituyente permanente, se violenta al Ejecutivo, donde se han entrometido permanentemente, y se quiere desconocer al soberano, que es el pueblo de México. Entonces, son hechos muy graves. No hay el golpe de Estado. Yo diría que hay una intentona del Poder Judicial. Yo creo que hay una provocación mayúscula. O sea, ya que ayer se hubiesen negado a entregar la información y hayan atendido a un funcionario de la Cámara de Senadores en la calle, era una afrenta bastante grande. Pero que hoy tomen la decisión de aceptar, yo de verdad lo vuelvo a preguntar, ¿en qué escuela estudiaron Derecho? ¿Dónde aprendieron Derecho Constitucional? ¿En qué parte sustentan su salvajada de recurso que están empezando a revisar? La Corte ya tuvo una actitud en un momento de desesperación de la ministra presidenta Norma Piña. Ya tuvo un primer gesto de prudencia cuando muy claramente
el ministro, ¿quién era? Aguilar, no era Aguilar, que frente al planteamiento de que revisaran si teníamos derecho o no, Alcántara creo, ¿no?, a los 2/3, dijo, es atribución del Tribunal Electoral. O sea, el único lugar donde ellos tendrían alguna posibilidad de expresar algo es sobre el proceso electoral, acudiendo al Tribunal Electoral, y de cualquier manera no tienen facultad alguna para detener el proceso. Esta decisión que están tomando, pues es un mensaje de que pretenden detener la instrumentación de la reforma del Poder Judicial, y yo les digo con toda franqueza, vamos a hacer la elección de las personas juzgadoras, diga lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primer domingo de junio de 2025.